por la forma de la estructura, se dan cuenta que en realidad parece como una paleta, ¿no? Como en realidad a veces yo digo que parece la tapa de esos basureros de pedal, ¿no? Que tú aprietas el pedal y se levanta la tapa. Algo así es esta estructura, ¿no? Entonces, esta estructura, como ustedes ven, tiene dos caras, ¿no? Una cara superior y una inferior. La superior, vista en posición anatómica, que tiene un revestimiento escamoso de un estratificado plano no queratinizado, es lo que llaman la cara digestiva, la cara digestiva del epiglotis. ¿Por qué le llaman la cara digestiva? Porque tiene el mismo epitelio que toda la cavidad oral. ¿Y por qué se relaciona con la cavidad oral y con la faringe? Porque el bolo alimenticio va a caer en este epiglotis, y si el epiglotis está tapando, ¿no?, cerrada sobre el bote de la basura, como diríamos, si está cerrada, la comida va a pasar al esófago, porque está atrásito. Pero si por ahora estuviera levantada, la comida puede pasarse a la vía respiratoria, lo cual no es adecuado. Por eso a veces cuando nuestras abuelas nos decían, ¿no?, mientras comas no hables, es porque al hablar hacemos la fonación, y la fonación implica que el aire entre. Entonces, si estamos comiendo y a la vez hablamos, puede ser que la comida pase a la vía digestiva, la vía respiratoria. Por eso, probablemente alguna vez ustedes, mientras han estado comiendo y han estornudado, les sale un arroz por la nariz. Y probablemente eso es porque la vía digestiva se comunica, ¿no? En la rinofaringe hay una comunicación entre la vía digestiva y la vía respiratoria. Entonces, es por eso. Entonces, mejor cuando comemos, solo comemos. Cuando respiramos o conversamos, solo conversamos. No estamos haciendo las dos cosas porque nos podemos atorar. Entonces, esa es la cara digestiva. Si ustedes se han dado cuenta, en el centro tiene unos acúmulos de tejido de color morado. Ese tejido de color morado es cartílago. Cartílago del tipo elástico. Cartílago del tipo elástico. ¿Por qué? Porque la epiglotis, acuérdense, ¿no? Epi es encima. Glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. Entonces, epiglotis es por encima de la glotis. Entonces, justo está protegiendo la entrada a la vía respiratoria. Entonces, cara digestiva es la parte de arriba. ¿Y qué más tiene? Tiene esas glándulas, ¿no?, que ya habíamos hablado, que son glándulas seromucosas, cero con S. Las cerosas son las moradas y las rosaditas son las mucosas. Entonces tiene mucosas y tiene cerosas. Acá se ve muy bonito el epitelio certificado plano no queratinizado. Esta es su lámina propia, y ahí están las glándulas. Luego acá está el bloque de cartílago elástico. Ahí están los condrocitos grandes que tienen. Como todo cartílago elástico tiene condrocitos y condroceles bien grandes, y voluminosos, lagunas o condroceles. Y luego, si ustedes siguen la línea, vamos a llegar a la punta, donde en esta zona cambia. El epitelio estratificado plano cambia a uno de tipo respiratorio. ¿Cuál es el respiratorio? Ya saben ustedes, es el pseudo estratificado cilíndrico
es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Entonces, donde están los cilios es la llamada cara respiratoria. Entonces, del otro lado está la cara digestiva. Lo vamos a ver acá. Ahí está. Esta es la cara digestiva y se nota claramente que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Entonces siempre el epitelio nos va a decir la cara en la que estemos y esta tiene la característica del mismo epitelio que la nariz, que es ciliado, cilíndrico, pseudoestratificado. Entonces por ese lado, si entendemos la parte del epiglotis, el mismo epitelio va a continuar por la laringe. Y del lado digestivo, que es tiene el mismo epitelio que la cavidad oral. Entonces, y también detalles que la cara respiratoria tiene también sus glándulas. Tiene acá sus glándulas seromucosas, pero son más pequeñas. No son tan numerosas. Ustedes ven, la cara digestiva tiene tremendos bloques de glándulas. Bastantes. Entonces siempre la cara digestiva tiene más cantidad de ácidos seromucosos que la cara respiratoria, ¿no? Acá, por ejemplo, son chiquititos, ¿no? Son acúmulos bien pequeños en la cara respiratoria. En cambio, la cara digestiva sí hay bastante. Y acá estos son más notorios. Entonces, esa es la lámina de lo que es epiglotis, que es la lámina número 7.2, ¿no? Ya, ahora vamos a ver la número 3, que es la tráquea. Miren, ¿no? Para que se den cuenta de que este es un corte de estructuras del cuello. Y ahí se ve clarito, en la parte superior está la tráquea y en la parte inferior está el esófago. Para entender que de verdad son vecinos. Son vecinos, solo que tienen características diferentes. Y eso es por su función. Entonces, mientras que la tráquea, ya ese tejido morado, ya sabemos lo que es, tiene cartílago de tipo hialino. Tiene cartílago hialino en su estructura. Y ese cartílago tiene una forma de C o de U, si quieren. Entonces, es un anillo, a esto le dicen un anillo incompleto cartilaginoso. Un anillo incompleto de cartílago de tipo hialino. ¿Qué más tenemos? La luz amplia, los músculos peritraqueales que están alrededor, que son músculo estriado, esquelético. Y la tráquea tiene, su primera capa es la capa que llaman mucosa. La capa mucosa tiene un epitelio que estamos viendo acá y que ya lo hemos visto también en la primera parte, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, luego viene una mucosa, una lámina propia que junto con el epitelio forman la capa mucosa, que es la primera capa, la mucosa. Luego viene una segunda capa que es la submucosa. En la submucosa deberíamos tener gran cantidad de glándulas, cero mucosas, pero no, en la lámina que ustedes tienen no hay muchas glándulas, casi no hay, creo, pero sí debería haber.
mucosa, que es donde están las glándulas, seromucosas, y luego aparece todo el bloque de cartílago y alino. Entonces, esta parte rosada que lo rodea es el pericondrio. Y este es el bloque donde están los condroceles y sus condrocitos. Acá, por ejemplo, esta unión de condroceles, redonditos los condrocitos. Esta unión es un grupo isógeno coronario. Cuando están en fila, es un grupo axil, como esta fila que está formando. Un grupo isógeno, ni con G. Son los grupos isógenos coronarios cuando son estructuras que forman un acúmulo redondo. Y cuando forman filas, es un grupo isógeno axil. Y ahí está la matriz cartilaginosa, que es morada. Luego viene una adventicia. La adventicia, por lo general, ahí está, tiene tejido adiposo, tejido adiposo unilocular y multilocular, que forman lo que llaman la adventicia. También hay músculo liso que está pegado acá, músculo liso, acá también. Ese músculo liso está ahí supuestamente para contraer la tráquea, ¿no? Pero no es su verdadera intención, porque la tráquea casi no se contrae. En realidad el músculo está ahí para darle soporte a la estructura, para que sea más resistente. Nada más. No sé si ustedes alguna vez han visto los que hacen defensa personal, le golpeas la tráquea, ¿no?, a la persona y lo dejas tirar en el piso, ¿no? Porque la tráquea debe mantener su calibre, por eso tiene cartílago, porque es resistente. O sea, jamás la tráquea debería colapsar, porque si se cierra, si se contrae y se cierra, ¿cómo entra el aire? Entonces, la tráquea es por eso que tiene cartílago en su estructura. Y aún con el golpe que te dan, ¿no?, te atonta un rato, te caerás de repente, ¿no?, pero luego vuelves a su calibre y vuelves a respirar normal y repones el oxígeno que por un momento perdiste y ya pues otra persona ya, imagino que habrá salido corriendo. Entonces, siempre es importante tener una idea de la parte funcional, ¿no? Ustedes estudian esto no porque lo queramos molestar, ¿no?, sino porque eso es la base de lo que va a venir después, ¿no? Si no entienden esto, ¿cómo entienden fisiología, por ejemplo? No tienen forma de él. Y más bien, si están en fisiología y no han entendido esto, otra vez lo tienen que leer, porque no había forma de estar avanzando y no recordar un poco de eso, tampoco al detalle, pero sí un poco, porque esto con la anatomía es la base para lo que va a venir después, ¿no? Si no, la verdad que no hay mucha opción. Y esto en realidad, si ustedes se dan cuenta, es algo muy puntual, ¿no? Acá hay cuatro capas, ¿no? Mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. Cuatro. La mucosa con su epitelio, células certificados cilíndricos ciliados con células caliciformes, que ya hemos visto. La submucosa con sus glándulas seromucosas. La cartilaginosa, que es hialino. Entre ambas hay músculo liso, tanto en la submucosa como en la adventicia hay un poco de músculo liso. Y luego viene la adventicia porque no tiene peritoneo, no tiene pleura. Entonces lo que tenemos en la parte externa, que vemos esta grasa, ¿no?, esa grasa que
está acá, eso es la parte que llamamos adventicia, ¿no? Entonces no tiene celosa. Entonces ahí está, bien sencilla la tráquea. Y lógico, lo que hay que ver es que su anillo es incompleto. Entonces el cartílago no se cierra, es como una C así. Y hay una parte que no tiene cartílago. Ahí esa es quizá la zona más débil de la estructura. Y justo esa es la zona que colita con él, a veces colita con el esófago. Y ahí que hay glándulas ceramicosas, un montón de glándulas ceramicosas. Ya, entonces, ahí están las cuatro capas: mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia de la tráquea. Ya, entonces cartílago hialino, no se olvide. Y la última es el pulmón. En realidad, cuando uno habla de pulmón, debe entender lo que en anatomía algo les deben haber dicho, de que a nivel de la tráquea, ¿no?, pasa por el cuello y en el mediastino, ¿verdad?, se divide en dos: el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cada uno va a ir hacia el pulmón. Se va a introducir al pulmón en la zona que llamamos el ilio, ¿no?, el ilio pulmonar, ilio comal. Entonces, al meterse al pulmón, lo que va a generar es que haya subdivisiones, ¿no? Entonces, esas subdivisiones generan que se formen en primer lugar los bronquiolos propiamente dichos, luego los bronquiolos terminales y luego los bronquiolos respiratorios. Entonces, los bronquiolos respiratorios, ahí ya hacemos lo que llamamos hematosis. En los bronquiolos respiratorios ya hacemos hematosis, o sea, ya hacemos intercambio de CO2 por oxígeno a partir del bronquiolo respiratorio. O sea que la vía que conduce el aire termina propiamente en el bronquiolo terminal. Y a partir de la siguiente estructura, que es el bronquiolo respiratorio, ya hacemos intercambio, ya hacemos hematosis. Entonces, eso como concepto es importante porque va a haber enfermedades dependiendo de esta diferenciación. Va a haber algunas enfermedades que se dan más en alguna estructura que en otra. Entonces, ustedes ven, este es un corte de pulmón. Como ustedes ven, parece un panal de abejas. Por fuera que tenemos la pleura, ¿verdad? La pleura visceral, ¿cierto?, que cubre todo el pulmón, que es un mesotelio, así como hablábamos del peritoneo en la parte digestiva, en la parte del pulmón, hablamos de la pleura visceral y parietal, en este caso solo la visceral. Luego, estos espacios que son los más abundantes son lógicamente los alveolos, pero sobresalen algunas estructuras diferentes. Los que tienen sangre son arterias, como esta, pero también sobresalen estructuras que no tienen un epitelio plano, sino tienen otro tipo de epitelio. Entonces vamos a ir viendo cuál es cuál. Ahora ustedes
cartílago hialino. O sea que esto es una prolongación de la tráquea. Y esa prolongación de la tráquea todavía tiene cartílago hialino. Eso es un bronquio intrapulmonar. Entonces, la única estructura que está en el pulmón y que tiene cartílago es el bronquio intrapulmonar. ¿Qué otra característica tiene? Es casi igualita a la tráquea, ¿no? Tiene el mismo epitelio, pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, como son las caliciformes. Tiene sus glándulas seromucosas y tiene su bloque de cartílago hialino. Entonces ahí vemos esta estructura que es un bronquio intrapulmonar. ¿Ya? Bronquio intrapulmonar. Siguiendo la idea de la segmentación, vamos a la. Acá hay dos, ¿no? Uno y dos. Creo que en anatomía tiene otro nombre, porque en anatomía hablan de bronquios primarios, secundarios, terciarios, ¿no? En histología no. En histología simplemente es un bronquio intrapulmonar, nada más. Entonces, siguiendo la secuencia, vamos a ir a buscar. Por ejemplo, esta, más pequeña, y tiene cilios todavía. Y tiene un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Pero ya no tiene células caliciformes. Entonces sigue siendo cilíndrico, ciliado, pseudo-estratificado. Ese es un bronquiolo propiamente dicho. Bronquiolo propiamente dicho. Porque todavía su epitelio es cilíndrico y es pseudo-estratificado, tiene todavía estrato. Ya, bronquiolo propiamente dicho, ¿no? Ya, tiene cilíndrico, tiene cilios, todavía en algunas zonas es pseudo-estratificado, y lo más importante, no tiene cartílago, ¿no? Si ustedes ven, no hay cartílago. Entonces ese es un bronquiolo propiamente dicho. Y tiene por ahí estos fascículos de músculo liso, ¿no? Músculo liso. Y luego nos faltaría el bronquiolo terminal, que podría ser este pequeño que está acá. ¿No? Ya casi es una monocapa, ya por ahí no tiene cilios, pero la célula sigue siendo cilíndrica. Entonces, esa estructura pequeña podría ser bronquiolo terminal. Tampoco tiene cartílago. Y acá, como ven, no tiene músculo. Cosa diferente de otro. El otro sí tenía músculo, este no tiene. Entonces, bronquiolo terminal. Y luego ustedes ven esta estructura de acá, que tiene un epitelio medio cilíndrico y luego desaparece. Y se continúa acá. Ese también, hasta acá hay epitelio y de ahí desaparece. Entonces, ¿por qué es importante verlo así? Porque este bronquiolo que tiene un epitelio que solo llega hacia una parte y luego se hace plano, y luego
permite el intercambio del CO2 por oxígeno. De no haber neumocitos 1, no habría forma de hacer la hematoxia. Por eso se vuelve plano el criterio. Se vuelve plano porque aquí ya hacemos intercambio. Ya entonces más o menos hasta acá hacemos, vemos que tiene un epitelio cilíndrico, a veces medio monocapa y a veces pseudo-zonificado, pero luego se aplana y continúa por acá. Y acá están las células planas de la que forman el alveolo, que forman los alveolos. Si ustedes ven los alveolos, están acá, ven que hay puras células planas alrededor. Esos son los neumocitos. Y si por ahí hay alguna célula más gordita y fucsia, esa es probablemente la célula llamada neumocito 2. Neumocito 2 es grande y rosada. Vamos a buscar un neumocito 2. Es grande, ovoidal y rosada. Son bien parecidas estas. Más o menos como esta célula, pero más bonita. Esos serían los neumocitos 2. Y el neumocito 1 es este plano. Entonces, pero eso está a partir de la zona donde hacemos hematosis. Vea que en los bronquiolos terminal propiamente dicho no hay eso, porque ahí todavía no hay intercambio de gas. Recién a partir del bronquiolo respiratorio ahí van a aparecer recién los neumocitos 1, sobre todo los 1 y también los 2, el 2 que produce el surfactante. Pero eso es a partir del bronquiolo respiratorio. ¿Ya? Y ahí están estos espacios de acá son los alveolos. Alveolos pulmonares y estos que unen acá se cierran el alveolo son los septos alveolares o las paredes alveolares. Entonces este es un alveolo. O sea que si yo pongo mi puntero acá y le pregunto qué estructura es, ya ustedes deben de saber que es un alveolo. Si pongo la estructura si lo pongo acá, digo, a ver, no tiene cartílago, ya está en la luz, esto debe ser un bronquiolo, tiene un poco de músculo, debe ser un bronquiolo propiamente dicho. Ya, perfecto. Doctor, ¿ahí no había macrófagos? También, sí, ¿verdad? Son los macrófagos, gracias por decirme acordar, son los macrófagos alveolares. Todos esos. Ahora, ¿por qué hay tantos macrófagos? Porque esa persona o animalito, no sé, seguro ha tenido un proceso infeccioso y está, sus macrófagos han estado fagocitando algo. Han estado comiendo algo que no sabemos qué puede ser, pero en la vía digestiva no es vía digestiva, ¿no? Entonces lo que probablemente ha pasado es que la comida se ha pasado al pulmón y eso ha generado una neumonía aspirativa. Por eso hay tanto macrófago en la luz.
Acá también ¿no? Viene el epitelio pseudo certificado por acá y luego se pierde, se aplana. O sea que en esta zona ya hacemos intercambio gaseoso. Porque ahí hay linfocitos 1 y linfocitos 0. Ya, entonces todo esto es un bronquiolo respiratorio. Y estos que no tienen epitelio, que son un espacio, son los alveolos pulmonares. ¿Ya? O sea que en la misma lámina deben de encontrar bronquio, que está aquí, este es un bronquiolo, ahí está, tiene su músculo, es propiamente dicho, ¿no? Y el terminal, más bien el bronquiolo terminal no tiene músculo, es este de acá, ese no tiene músculo. Y es una capa de células cilíndricas o cúbicas, no tiene músculo tampoco. Y acá está ya en esta zona ya no hay epitelio. Entonces, si ponemos el puntero acá y esta estructura que es, este es un bronquiolo respiratorio que tiene parte plana. Ya, no se olvide. Ya, no, eso es lo que hay que ver. Por ahí estos grandazos que son ramas de la arteria renal, la arteria pulmonar, son ramas de la pulmonar. Y por ahí seguro también está yendo la vena pulmonar, como en toda estructura donde va el paquete vascular nervioso. Ya, muy bien chicos, revisen sus láminas, aprovechen